Nosotros era un lujo cursar reales con ella, eran clases lindas, fáciles, y nos decía una frase que a mí me encantaba, que era, en ese momento era el proyecto del 87, y nos enseñó el derecho de superficie del proyecto 87, y ella nos decía que el que no estudia derecho proyectado está estudiando derecho derogado. Y todavía, fíjense, del 87 al 2020 me acuerdo de la frase, y cada vez que uno ve un proyecto y demás me acuerdo de esa frase que nos decía en el año 87. Espero que ustedes puedan disfrutar esta clase como hemos disfrutado nosotros las clases de obligaciones, cuando teníamos que estudiar el doctor Parellada, que nos hacía estudiar responsabilidad civil por el tomo 5 de Belusi y Zanoni, donde la doctora había comentado los artículos de responsabilidad civil. Y bueno, Horacio, no sé por dónde estás, para que vos cuentes unas palabritas de cuando la doctora era profesora de obligaciones y daños, porque yo tuve el honor solo de tenerla en Lo que real. pasa es que cierro el micrófono para que no se entorpezca el sonido. Sí, Dale. sí. En mi caso fue profesor de obligaciones, titular, profesora de reales, me tomó el examen, como decía, lo voy a recordar toda la vida porque agarró la bolilla de propiedad y me tomó del primero al último punto. Decí que lo sabía, pero unas clases siempre muy amenas, muy didácticas, y la verdad que es un orgullo que esté con nosotros, profesora Rulo. La verdad que increíble que te hagas tiempo para una clase de grado, increíble. Así que gracias. ¿Y quieren que les cuente otra cosa más que me dijo hace muchísimos años, que ya obviamente no se deben ni acordar? Cuando yo estaba recién recibida, o sea que tenía un par de años más que ustedes, chicos, fuimos con mi amiga Coqui a verla porque se habían creado unos cargos en el poder, en tribunales que eran los cargos de prosecretarios civiles. A ver si rendíamos o no rendíamos para entrar con esa inseguridad y esa poco, digamos, futuro que uno le ve cuando apenas se recibe que no sabe qué hacer. Entonces fuimos a hablar con ella y la doctora nos dice, pero sí, tienen que rendir porque ustedes van a ser los jueces del mañana, porque estos cargos son para los jueces del mañana. Y aquí estamos, todos con cargo de jueces. Es decir, esa visión que le decía a una chica de 23, 24 años, ustedes van a ser los jueces del mañana, nosotros la mirábamos como diciendo, está un poco loca la doctora Kemelmacher, yo no voy a ser juez de nada. Bueno, y acá estamos. Así que también tuvo esa visión desde tribunales de generar un cargo y crear un cargo para formar los futuros jueces del mañana. Así que bueno, Rulo, por todas esas cosas, infinitas gracias por todo lo que nos ha dado, por todo lo que nos ha formado, y bueno, y la queremos mucho, así que bueno, nuestra cátedra es suya, es como la madrina de nuestra cátedra, así que... Hola, buenas tardes. Gracias por palabras tan cariñosas de tanto de Silvina como de Horacio, que han recordado viejos tiempos. La verdad es que yo ingresé a la cátedra a través de obligaciones, ¿sí? La primera cátedra donde yo me formé, y les voy a decir al lado de quién, pero no se crean que era el que ustedes conocen, sino alguien que se llamaba igual. El profesor titular de la cátedra de obligaciones, cuando yo entré de adscripta, se llamaba Hernán Cortés, pero no es el Hernán Cortés, el español conquistador que ustedes conocen, sino un gran profesor de obligaciones que tuvo Mendoza y que escribió un libro sobre privilegios, y que tenía en aquel entonces una biblioteca extraordinaria. De modo que yo me formé al lado de él, y ahora es como volver a empezar, volver a aquella cátedra en la que yo me inicié, hasta con el apodo con el que me ha nombrado Silvina esta tarde. En aquella época todavía a lo mejor alguno lo conservaba, porque también por entonces yo era muy joven. Tenía esos 22, 23 años, Silvina, que vos mencionás para los concursos. Y claro que sí, los concursos, yo siempre digo, y ahora en estos días lo he repetido más todavía, porque se ha movido mucho el tema de las acciones positivas en favor de las mujeres en todos los ámbitos. Y siempre digo que en el Poder Judicial hoy ya no necesitamos esas acciones positivas, en razón de que hace muchos años tenemos exámenes, tenemos consejos de la magistratura, y más allá, en fin, de los errores comunes que tienen todas las instituciones, pero gracias a que se rinden examen,
por eso ahora hay mujeres que acceden a cargos significativos dentro de la justicia. No hablemos, insisto, de los superiores tribunales, donde las designaciones pasan por otro lado, pero sí incluso de las cámaras de apelaciones, donde hay muchísimas mujeres que pueden vencer en los concursos, de modo que no necesitamos cupos, porque a través de los concursos estamos demostrando lo que las mujeres podemos, y más que lo que las mujeres podemos, lo que puede toda la gente que pone esfuerzo. Aquí hay que poner esfuerzo, ¿sí? Yo tuve un gran profesor que no era de obligaciones, era el profesor Pérez Ilú, con quien discutía muchísimo desde el punto de vista ideológico, pero él también me decía frases como esta que ha dicho Silvina acá, ¿no? Él decía horas y señalaba una parte del cuerpo humano que uno necesita para sentarse sobre una silla. Y son esas horas que tenemos que destinar al estudio, al esfuerzo, y eso es lo que nos va a llevar adelante independientemente de las dificultades con las que nos podamos encontrar en la vida. Así que soy yo la agradecida, Silvina, de esta vuelta al pasado y volver un poco entonces a la cátedra de obligaciones y especialmente la parte de la responsabilidad civil. Entonces ahora vamos a compartir acá un Power que yo les he mandado y que creo que Silvina también ya lo puso en la página que ustedes se manejan, ¿sí? Entonces vamos a ver estas acciones de responsabilidad cuando enfrentamos supuestos que son al mismo tiempo o que dan lugar a la responsabilidad civil y a la responsabilidad penal. Entonces, antes de entrar específicamente en este tema, vamos a recordar en qué lugar del Código Civil está el tema del que vamos a hablar hoy. Entonces, nosotros sabemos que este Código Civil y Comercial tiene un título preliminar y 6 libros. De esos 6 libros, el primero lo destina a la parte general, o sea, los sujetos, el objeto y las relaciones jurídicas. El segundo a las relaciones de familia. El tercero, aquí estamos, en las relaciones personales, que distingue de las relaciones reales que están en el cuarto libro, esta materia de la que recordaba Silvina que yo había sido su profesora. Es decir, que el código actual, igual que el código viejo, distingue los derechos crediticios o personales de las relaciones reales y a cada uno le da un libro. Luego hay un libro específico para sucesiones, que antes no tenía un libro para ella sola, y después tenemos un libro sexto, y aquí están entonces los 2 libros de más que tiene respecto del código anterior, que habla de las disposiciones comunes a los derechos personales y reales, y aquí el tema de la prescripción, que seguramente ven en obligaciones, lo van a ver acá en el libro sexto, no en el libro tercero, que es al que hoy nos vamos a referir. En este libro tercero, ¿qué es lo que hace el código? Lo divide en títulos, ¿no es cierto? Todos los libros se dividen en títulos. Entonces, el título primero está para las obligaciones generales, la teoría general de las obligaciones. El título 2, 3 y 4 están destinados a los contratos. Y ahora el título quinto se llama fuentes, otras fuentes de las obligaciones. Entonces, dentro de esas otras fuentes de las obligaciones, este capítulo, acuérdense, los libros se dividen en títulos, los títulos se dividen en capítulos, este capítulo primero habla de la responsabilidad civil. Entonces, desde los artículos 1708 al 1780, tenemos lo que sería la estructura del derecho de la responsabilidad civil, una columna vertebral, que sirve tanto para los principios de la llamada responsabilidad contractual que de la extracontractual. Entonces ahora tenemos armonizados estos 2 regímenes de la responsabilidad contractual y extracontractual aquí en este capítulo primero del título quinto. Pues bien, este capítulo primero se divide en 11 secciones,
que no las vamos a repetir acá y que ustedes las han ido viendo seguramente y las van a terminar de ver con el resto de los profesores. ¿Dónde está el tema del que nos vamos a ocupar hoy dentro de esas 11 secciones? Bueno, es el último, la última de estas secciones, la sección 11, y por lo tanto los artículos que tenemos que ver hoy son los que van del artículo 1774 al 1780. Claro, no podemos analizar cada uno de estos artículos, pero ustedes lo primero que tienen que hacer cada vez que estudian una materia codificada es saber ubicarse en el código, aprender lo que dicen los artículos y después los vamos a tratar de interpretar, ver qué dice la jurisprudencia, qué dice la doctrina sobre esos artículos. El tema de hoy, insistimos, entonces está en estos artículos que estamos viendo del 1774 al 1780, que regula entonces estas relaciones entre la acción civil y la penal. Bien, entonces, para poder entender estos artículos, tenemos que recordar que la responsabilidad civil no es igual a la responsabilidad penal. Son dos órdenes diferentes, no obstante que el sistema jurídico es un solo sistema. Pero en ese sistema jurídico hay diferentes, lo que ustedes llaman ramas. Y dentro de esas ramas vamos a ver que está la civil, que es la que estamos estudiando nosotros ahora, y también la penal, que están estudiando con otros profesores, y que tienen en principio distintos fines, porque mientras el derecho penal persigue fundamentalmente la punición, el derecho civil esencialmente espera que el daño se produzca y una vez que el daño se ha producido, se lo repara. Esto era lo que me enseñaban a mí los profesores de la facultad. Pero aquí que en el Código Civil y Comercial, al lado de esta función reparadora, hay una función preventiva muy importante que tiene el mismo valor jurídico que la función reparadora. El hecho que haya más casos en los tribunales que cuantitativamente sea más importante la función reparadora, no significa que desde lo sustancial la prevención no sea tan importante como la reparación. Más aún, podríamos decir, es más importante, porque el daño, por mucho que yo lo repare, el daño ya existió y no siempre es fácil que se cumpla esto que se dice que la reparación supone volver al estado anterior al momento del daño, porque en los hechos, aunque en el patrimonio se cubra un valor semejante, en los hechos el ilícito existió, el daño existió y no lo podemos borrar de la realidad. Simplemente lo estamos reparando. Entonces la prevención es muy importante. Ahora bien, esta línea divisoria que estamos marcando entre lo civil y lo penal, vamos a ver que tampoco es una línea divisoria tan tremenda. ¿Por qué? Porque en estos últimos años se viene produciendo también algo que se llama la privatización del derecho penal. ¿En qué sentido? En el sentido que hay muchos ordenamientos penales que tienden también a los acuerdos que pueden celebrar las partes para que el proceso penal no siga adelante, porque no hay país en el mundo que tenga un sistema tan perfecto que pueda punir todos los ilícitos penales que se cometen en un país. Entonces, también en el derecho penal hay una tendencia a lograr acuerdos entre las partes para que los daños se reparen y no lleve yo el proceso penal hasta el final. Y por el otro lado, existe una suerte de penalización del derecho civil. Esto que responde a una suerte de demagogia punitivista cuando en la sociedad hay algunos hechos que conmueven a la sociedad y todo el mundo lo que quiere es la sanción penal, penal y penal.
Por ejemplo, una mamá, un papá no le permite al otro ver al hijo, entonces, derecho penal, metamos la presa, esto, el otro, en lugar de estar buscando soluciones alternativas, porque el derecho penal no siempre sirve para esto. Pero hay en la sociedad esta suerte de demagogia, insisto, punitivista, fomentada incluso por los medios de comunicación, porque pareciera que el único derecho que hay en el mundo es el derecho penal. Entonces, cuando la justicia penal no responde, todos los jueces son la misma cosa, nadie sirve, y no es así. El derecho civil tiene muchísimas alternativas, algunas incluso son sancionadoras, y no hay por qué ir al derecho penal, ¿sí? Cuando, por ejemplo, ustedes, no sé si ya lo estudiaron en obligaciones, a alguien que no cumple una sentencia le imponen unas 30, bueno, eso es una condena, es una figura de tipo sancionadora, pero no tengo por qué ir al derecho penal, puedo encontrar sanciones también en el derecho civil. Bien, pero más allá de estas aclaraciones que estoy haciendo, lo cierto es que como regla, los fines del derecho penal tienden a la punición y en cambio hoy los fines del derecho civil y de la responsabilidad civil tienden a la prevención y a la reparación. Otra diferencia importante es que en el derecho penal yo tengo lo que se llama la exigencia de la tipicidad. O sea, para que a mí me puedan condenar penalmente, yo tengo que tener una conducta que no solamente contraría el ordenamiento en su totalidad, sino que tiene que estar descripta por el Código Penal, enmarcada. Tengo una configuración de esa conducta y un juez penal no me va a poder condenar si la conducta que yo tengo no responde exactamente a esa figura que está describiendo el Código Penal. En cambio, en el derecho civil, la responsabilidad civil responde a esto que llamamos la antijuridicidad abierta. Esto quiere decir que me basta que mi conducta sea contraria al ordenamiento, viendo el ordenamiento en su totalidad, como un sistema, aunque no esté dibujada, tipificada, como está en el derecho penal. Pero siempre la conducta tiene que ser antijurídica. También varían los factores de atribución, porque en el derecho civil yo tengo factores subjetivos y objetivos. Los subjetivos, lo saben ustedes, la culpa, el dolo, etc. Los objetivos, el riesgo creado, la garantía, la equidad. Y además, dentro de esos subjetivos, puedo tener incluso presunciones de culpa. En cambio, en el derecho penal, los factores de atribución son prácticamente siempre subjetivos y prácticamente no existen esas presunciones de culpa, sino que voy a tener que probar la culpa para poder llegar a una condena de tipo penal. Entonces, tenemos estas diferencias entre el sistema penal y el sistema de la responsabilidad civil. Pero puede ocurrir que una conducta, algo que pasa en la realidad, entre tanto en esas descripciones del derecho penal, cuanto en los casos de la reparación civil. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese supuesto? Bueno, nosotros hoy vamos a hablar de dos situaciones posibles. Una, cuando a la persona víctima de ese delito penal se le ocurre iniciar la acción civil en el proceso penal. O el otro caso, cuando esa persona víctima no quiere ir al proceso penal para reclamar, sino que inicia un juicio ante la justicia civil.
Entonces, como vemos, las situaciones de las que estamos hablando dependen de a qué juez fui a reclamar los daños. Si fui a reclamar los daños ante el juez penal o si le estoy reclamando los daños ante el juez civil. En este segundo caso, o sea, si fui a reclamar los daños en ese proceso civil, vamos a estudiar dos cuestiones. ¿Qué es lo que pasa desde el punto de vista temporal? O sea, si el juez civil puede dictar sentencia, si el juez penal todavía no la dictó, ese es el primer problema de orden temporal, y un segundo problema que es de orden sustancial, es decir, ¿qué influencia tiene lo que dijo el juez penal cuando dictó esa sentencia sobre el juez civil cuando tiene que dictar la suya? Entonces vamos a empezar con el primer supuesto, o sea, cuando esta víctima de este hecho, que era al mismo tiempo una situación prevista por el derecho penal y una situación prevista por la responsabilidad civil, fue a reclamar los daños y perjuicios en el proceso penal. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo todos los alumnos que están escuchando? A ver, ¿hay alguien? Sí, profesor. Sí, sí, clarísimo. Sí. Bueno, Sí. bueno, muy bien. Muy Entonces, bueno. muy bien. Entonces vamos a ir a la primera situación. Desde siempre se sostiene que la acción civil es independiente de la acción penal. ¿Pero qué quiere decir independiente? Porque no debe querer decir que no la puedo iniciar ante el juez penal, porque estamos viendo que la primera situación que vamos a plantear es esta, la de alguien que está dañado, que hay un proceso penal contra el que lo dañó a él y que se va al juez penal. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir que son independientes? En el Código de Vélez había un artículo que decía: la indemnización del daño causado por el delito solo puede ser demandada por acción civil independiente de la acción criminal. Entonces, ¿qué quería decir eso? Los primeros comentadores decían, lo que eso quiere decir es que como es independiente y dice solo puede ser demandada, lo que quiere decir es que solamente la puedo demandar ante un juez civil. Pero muy pronto vieron que eso no podía ser. ¿Por qué? Porque en el año 1921, cuando se dicta el Código Penal, se incorpora un artículo en el Código Penal, que es el artículo 29, que cuando habla del contenido de la sentencia penal, dice la sentencia condenatoria podrá ordenar, y después que dice, podrá ordenar ¿qué? En el inciso segundo dice, la indemnización del daño material y moral causado a la víctima, a su familia o a un tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez en defecto de plena prueba. O sea que acá, el propio Código Penal nos estaba diciendo, ojo, ojo, que el juez penal, cuando dicta la sentencia penal, puede estar diciendo que voy a condenar también a pagar los daños materiales y morales. Saben que ahora ese daño moral se llama daño extrapatrimonial. Bien, entonces empezaron a decir, pero entonces, ¿qué pasó acá? ¿Será inconstitucional ese artículo que le permite al juez penal? No, no, no. Lo que pasa es que hay que distinguir. Una cosa es la acción y otra cosa es la sede ante el cual pueda deducirse. Yo ante el juez penal está toda la acción penal que normalmente lleva adelante el Ministerio Público y excepcionalmente también la puede llevar la víctima, pero en casos más limitados, ante el juez penal tengo esa acción penal, pero también ante ese mismo juez puedo estar llevando otra acción que es la acción de daños, o sea, la acción para reparar los daños. Entonces, ¿cómo dice hoy el código, tratando de ser más clarito que lo que decía el Código de Vélez y que había provocado esta discusión en la doctrina? Entonces, el título del 1774 se llama Independencia y dice, la acción civil y la acción penal resultantes del mismo hecho, como decíamos, tiene que ser el mismo hecho,
pueden ser ejercidas independientemente las acciones. En los casos en que el hecho dañoso configure al mismo tiempo un delito del derecho criminal, la acción civil puede interponerse ante los jueces penales. O sea, lo mismo que el Código Penal, el artículo 29 que acabamos de ver. O sea que yo, que quiero que me reparen el daño, puedo presentarme ante el juez penal. ¿Y cómo puedo presentarme? Me voy a poder presentar si el Código Procesal, y como ustedes saben, los códigos procesales son locales, si el Código Procesal me permite a mí ir ante el juez penal. Si la ley procesal no me permitiese, ahí ya tendría un problema, porque no sabría cómo ir al juez penal porque no tendría regulada la acción civil en el proceso penal. Entonces, acá lo que dice el Código Civil y Comercial es que esa acción civil yo la puedo interponer, pero desde el punto de vista de las reglas de cómo voy a llevar adelante esa acción civil en el proceso penal, tengo que mirar el Código Procesal. O puede ocurrir que haya una ley especial que esté regulando también esa situación, como pueden ser daños muy específicos, nucleares, etcétera, que se regulan por leyes especiales, en cuyo caso voy a tener que ir a ver qué es lo que dice esa ley especial. Pero la regla, para que ustedes sepan, y en el ejercicio profesional, acá en Mendoza, desde siempre, los códigos procesales penales han autorizado a que el actor civil, o sea, esta víctima del daño, se presente también ante el juez penal y vamos a ver cómo lo dice ahora. Entonces, la primera situación que vamos a ver, insistimos, es este señor que se siente dañado y que va a reclamar en la sede penal. Entonces, la primera pregunta que nos podríamos hacer es si es conveniente que un juez penal resuelva una cuestión civil. Es conveniente. Si los jueces penales de derecho civil no saben nada, ¿qué voy a ir yo para allá? ¿Qué sabe ese de la teoría del riesgo de esto, de lo otro? El gran maestro de la responsabilidad civil, el profesor Jorge Mossetti Turraspe, sostenía que no es conveniente y que no hay que aconsejar a los clientes ir a la justicia penal, porque normalmente la justicia penal se mueve con un criterio punitivista que no es el criterio reparador que decíamos al principio que tiene el derecho civil. Bueno, yo no soy tan terminante, hay jueces y jueces penales que conocen muy bien el sistema civil, etc. Entonces, lo que nosotros necesitamos, como siempre, son buenos jueces, y si esos jueces penales conocen el sistema de la responsabilidad civil, está bien ir a la justicia penal a reclamar el daño. O sea que puede interponerse en sede penal que las cuestiones procesales las vamos a hacer regir por el Código Procesal Penal de cada provincia o según disposiciones de las leyes especiales. Por ejemplo, quiero saber hasta qué momento del proceso penal puedo presentarme con este reclamo. ¿A dónde voy a ir a mirar? A ver si estoy en tiempo o no estoy en tiempo. Tengo que ir a mirar el Código Procesal Penal. Ahí en el Código Procesal Penal me van a decir si me puedo o no presentar, si ya están rindiendo pruebas, si pasaron por el autoprocesamiento, a lo mejor ya se me fue la oportunidad. Entonces yo tengo que ir a ver qué dice el Código Procesal Penal para ver hasta cuándo me puedo presentar. Pero no solamente hasta cuándo me puedo presentar, sino quién se puede presentar. Esto que se llama la legitimación activa. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, el Código Procesal Penal de Mendoza? Dice, la acción civil destinada a obtener la restitución del objeto material del delito. O sea, si, por ejemplo, me usurparon el inmueble para que me lo devuelvan. Y la indemnización por el daño causado, dice, solo podrá ser ejercitada, o sea, que si no estoy ahí, parece que no puedo, porque el artículo dice solo. ¿Quién? La víctima, sus herederos, si hubiesen muerto en los límites de su cuota hereditaria, dice, o por otros damnificados
directos, o sea que si fueran damnificados indirectos, no podrían estar reclamando ahí. ¿Contra quién? Contra los partícipes del delito y en su caso contra el civilmente responsable. O sea que si yo tengo un accidente de tránsito en el que el imputado del delito va a ser el que conducía el vehículo, también voy a poder llevar al juicio penal, por ejemplo, al propietario de ese vehículo, que es el civilmente responsable, o al principal, si el que conducía era un dependiente. Y luego, ¿qué dice el Código? Solo podrá ejercerse la acción civil en el proceso penal si se tratase de un delito doloso y en los delitos culposos únicamente si se tratare de homicidio. Pero luego dice que estas limitaciones no regirán en los casos de conexión de causas en las que se imputen delitos dolosos y culposos, ni en los casos de conexión de causas en las que se imputen otros delitos culposos, además de los enumerados o mediar entre ellos un concurso ideal de delitos. No vamos a entrar a explicar el Código Procesal Penal, que ustedes lo van a estudiar con otros profesores. Lo que les quiero decir es que ustedes ven acá que hay una limitación que tiene el Código Procesal Penal respecto de quién puede demandar y a quién puede demandar en el proceso. Y a eso yo me tengo que sujetar. O sea, ¿a quién puedo llevar? ¿A quién puedo llevar al proceso penal? Eso que se llama legitimación pasiva. El gran problema era si me podía llevar a la compañía aseguradora, porque muchas veces yo tengo una preciosa condena, pero resulta que no tengo quien pague. Entonces, cuando tengo una compañía aseguradora de atrás, quiero ver si la puedo llevar al proceso penal para que después no me ande discutiendo todo lo que pasó en el proceso penal. Entonces, hace ya muchos años, en el año 1976, en esta causa Fuseli, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que en la mayoría de los códigos procesales penales se admite que la acción civil se interponga contra el imputado, pero también contra el civilmente responsable. Y dentro de ese civilmente responsable tiene que estar la aseguradora. Y dijo la Corte que privarle a la víctima del ejercicio regular de los derechos que hacen a la previsión y seguridad social, expresamente acordado por las normas con ese objetivo. ¿Qué norma? La de la Ley de Seguros, era en realidad algo que contrariaba el derecho de las víctimas y que en consecuencia, dijo la Corte, en ese caso ya debía aceptarse también a la compañía aseguradora en el proceso penal. El Código Procesal Penal de Mendoza, ¿no es cierto?, dice que el actor civil, el imputado y el demandado civil y asegurados podrán pedir la citación en garantía del asegurador. O sea que tengo en el Código Procesal Penal de Mendoza esta posibilidad de traer a la compañía aseguradora también al proceso penal. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si este damnificado está en el proceso penal, como hemos visto? ¿Y qué pasa con el curso de la prescripción de la acción civil? Bueno, no tendríamos que discutir lo que pasa. Y no tendríamos que discutirlo. ¿Por qué? Porque si este señor interpuso la acción civil en el proceso penal, a los efectos de la prescripción tendría que ser lo mismo que si la interpuso ante un juez civil. Y todos sabemos que van a saber ustedes que la demanda, y no solamente técnicamente, una demanda produce la interrupción de la acción del curso de la prescripción. Por eso en el Código Civil y Comercial, cuando se habla de la interrupción, ya no por demanda, sino por petición judicial. Entonces dice, el curso de la prescripción se interrumpe por toda petición del titular del derecho ante la autoridad, etc. O sea que sea el juez civil o sea el juez penal, esa interposición, ese reclamo civil va a producir la interrupción de la prescripción. Antes, en el Código Civil, con la reforma que había operado la Ley 17711,
había otro elemento más, que era la suspensión, no la interrupción, la suspensión de la prescripción por algo que en el proceso penal se llama la querella criminal, que no es el reclamo de los daños, sino que es una acción que dan algunos códigos procesales penales a la víctima para llevar adelante la acción penal, no la acción civil. Entonces, el código de la ley 17711 dijo que esa querella suspendía el curso de la prescripción, pero ahora esa querella no está prevista como causal de suspensión. Bueno, esto a lo mejor lo van a estudiar con mayor profundidad en prescripción, no nos vamos a detener acá, pero si cuando terminemos la explicación alguno quiere mayores explicaciones sobre estos problemas de la prescripción, volvemos sobre ello. Bien, otra cuestión también vinculado a esta acción que estamos siempre haciendo en sede penal, siempre en sede penal, es qué es lo que pasa si en el proceso penal sucede algo que se llama suspensión del juicio a prueba. Esto en el lenguaje vulgar, en la jerga de los tribunales, se llama probation. Se trae la palabra del sistema americano de la probation. ¿Y qué dice el Código Penal sobre esta suspensión del juicio a prueba? El artículo 76 dice que la suspensión del juicio a prueba se regirá de conformidad con lo previsto, ¿dónde? En las leyes procesales. Está bien, o sea, el Código Penal manda a los códigos de procedimiento porque es una figura procesal. Pero dice que ante la falta de regulación dentro de esos códigos procesales porque no lo regularon, entonces se va a regir por lo que dice el Código Penal. ¿Y qué es lo que dice el Código Penal respecto a lo que a nosotros nos interesa sobre esa suspensión del juicio a prueba? Dice el 76b, el imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión a prisión cuyo máximo no excede 3 años, puede solicitar la suspensión del juicio a prueba. O sea, ¿qué es lo que está pidiendo este señor? Mire, señor, esto es un delito menor. Fíjese que el máximo no excede 3 años en el proceso penal. Así que no me lleven hasta el final del juicio, sino que lo vamos a suspender. Pues se llama suspensión del juicio a prueba. ¿Y qué dice de las exigencias en materia de daño? Dice, al presentar la solicitud, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño. Si le está pidiendo al juez penal que no dicte la sentencia penal, que pare el juicio allí, entonces como mínimo tiene que ofrecer hacerse cargo de la reparación, pero después que dice eso, dice el Código Penal, en la medida de lo posible. ¿Y qué más dice? Sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad correspondiente. O sea que como ustedes ven este ofrecimiento, bastante débil. Lo tiene que ofrecer, pero en la medida de lo posible, y aunque lo ofrezca, no significa reconocimiento de la responsabilidad. Y luego le da al juez penal amplias facultades porque dice, el juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento por una resolución que tiene que ser fundada. Igual que lo que tenemos en el artículo 3 del Código Civil y Comercial, que pide una motivación razonable de la sentencia. Y luego dice que la parte damnificada puede aceptar o no la reparación ofrecida, y en este último caso, si la realización del juicio se suspendiera, o sea, si le hacen lugar a esa suspensión que estaba pidiendo, tendrá habilitada la acción civil correspondiente. ¿Qué quiere decir esto entonces? Lo que quiere decir, señores, es que hay esta obligación de ofrecer, etcétera, etcétera. Pero si finalmente a este señor le dieron la suspensión del juicio a prueba, eso no quiere decir ni que la víctima tenga que conformarse con lo que dijo el juez penal, no se tiene por qué conformar con eso, y mucho menos que tenga impedida la acción civil. O sea que, aunque el juicio se haya suspendido a prueba, pues este artículo 76, a la víctima, a esta damnificada, siempre le va a quedar la acción civil para reclamar en sede civil sin que lo que el juez penal fijó sea obligatorio para ella, porque va a poder seguir adelante. Esto entonces, si el damnificado se fue a la sede penal.
Ahora este damnificado no se fue a la sede penal. Dijo, no, tiene razón el doctor Mosey Turraspe, yo no les creo a los jueces penales, además de los jueces penales hablan todos los diarios, no. Voy a ir con el reclamo a un juez civil. Dijimos que esa acción interpuesta ante el juez civil tiene estas dos cuestiones, las temporales y las sustanciales. Vamos a ver entonces las temporales. ¿Qué dice el artículo 1775? Dice, si la acción penal precede a la acción civil, o sea, ya tiene que haberse iniciado esa acción civil, acción penal tiene que haberse ya iniciado y motorizado y llevarse adelante. O es intentada durante su curso. O sea, interpongo esta acción civil en el juzgado civil cuando ya está tramitándose el juicio penal. El dictado de la sentencia definitiva, ¿qué sentencia? La civil, debe suspenderse en el proceso civil hasta la conclusión del proceso penal, con excepción de los siguientes casos. A ver si entienden lo que dice este artículo. ¿Qué quiere decir este artículo? Si este señor no quiso ir a la sede penal, viene a la sede civil, lleva adelante todo su juicio. Ahora lo único que falta es dictar sentencia. Pero teníamos pendiente ese proceso penal, que como los jueces penales se demoran tanto, está ahí esperando, y no se dicta esa sentencia penal. Y yo tengo al juez civil esperando que el juez penal dicte la sentencia, porque si no la dicta, el juez civil tampoco puede dictarla. Esa es la regla. Pero ahora vienen las excepciones. Cuando el juez civil puede dictar esa sentencia, no obstante que el juez penal se ha demorado tanto. Entonces, como decíamos, este artículo lo que exige que haya existencia de esa causa penal, que se trate de la misma causa. Entonces, ¿cuáles son esas excepciones? ¿Cuándo puede el juez civil dictar sentencia aunque el juez penal todavía no la dictó? Si median causas de extinción de la acción penal. Por ejemplo, si se murió el imputado. Si se murió el imputado, no puedo llevar adelante el juicio penal, porque ¿a quién voy a condenar? Entonces, el juez en lo civil dicta sentencia muy tranquilo. Ahora quiero que entiendan esta, que es muy importante, el inciso B. Si la dilación del procedimiento penal provoca en los hechos una frustración efectiva del derecho a ser indemnizado. ¿Esto qué es? Esto es la constitucionalización del derecho privado. ¿Por qué? Porque constitucionalmente yo tengo derecho a una sentencia que se dicte dentro de un tiempo razonable. Eso es una garantía constitucional. Y si el procedimiento penal se está dilatando, llevo 6, 7, 8 años para saber quién era el culpable de este accidente de tránsito en el que se murió la Juanita, y termina siendo una frustración efectiva de mi derecho que estoy esperando a ver qué pasó con ese proceso penal. 7, 6, 7, 8 años, ustedes no saben lo que se demoran muchas veces los juicios penales. Entonces, en ese caso, le vamos a permitir al juez civil dictar sentencia aunque el juez penal todavía no se haya pronunciado. ¿Y por qué? Porque no le tememos a las sentencias contradictorias. Y aunque le tengamos miedo a que el juez penal diga una cosa y el juez civil diga otra cosa, más importante todavía es que la gente tenga sentencia en tiempo razonable, porque ese es un principio constitucional, ese es un principio de los derechos humanos, que no puedo estar esperando eternamente que las sentencias se dicten. Y después tengo otra excepción muy importante, es si la acción civil por reparación del daño está fundada en un factor objetivo de la responsabilidad. Porque dijimos al comienzo de esta charla que mientras en el proceso penal los factores son siempre subjetivos, puedo yo tener un caso en el que el factor de atribución sea objetivo.
Entonces, ¿qué me importa lo que dice el juez civil, el penal? Si el juez penal va a estar pensando en la culpa, en el dolo. Y yo acá no tengo que pensar ni en la culpa ni en el dolo porque la responsabilidad, por ejemplo, es el riesgo creado. Esto es lo que pasa en la mayoría de los casos de accidentes de tránsito, en el que el factor de atribución del propietario, por ejemplo, es el riesgo. Entonces, no importa lo que diga el juez penal en principio. No sirve porque el juez penal de lo que se va a estar ocupando es del factor subjetivo. Y yo, juez civil, de lo que me voy a estar preocupando es del factor objetivo. Entonces, tampoco necesito esperar aquella sentencia. Muy bien. El primer supuesto que habíamos visto, que era de extinción de la acción penal, se puso en todos esos casos de acuerdo con el 59 del Código Penal. El inciso B, que habla de la cuestión constitucional, esta que les acabo de explicar, recoge la jurisprudencia de la Corte, que ya en el año 1973, en este famoso caso, Ataca contra González, sostuvo eso, que no había que esperar la resolución del juez penal. Nosotros, en Mendoza, en el año 1998, dijimos lo mismo, ¿sí? Basándonos en Ataca, y después la Corte de la Nación volvió a reiterar esa jurisprudencia. Y el tercer caso, que era el de la responsabilidad objetiva, que también se los acabo de enunciar. Entonces, hasta ahí hemos visto el primer problema, que era lo temporal. O sea, ¿qué le pasaba al juez civil en los tiempos, en los plazos, cuándo tiene que esperar, cuándo no tiene que esperar? Ahora vamos a ver qué facultades tiene el juez civil cuando el juez penal ya se pronunció. O sea, ¿qué lo obliga al juez civil de lo que dijo el juez penal? ¿Y qué no lo obliga? Cuando el juez civil tiene una camisa de fuerza de la que no se puede escapar, y cuando puede decidir libremente lo que a él le parece. Entonces, acá hay que distinguir dos supuestos, según que la sentencia que dictó el juez penal sea absolutoria del imputado o que sea condenatoria del imputado. Entonces, vamos al caso de la condena, que es el caso más fácil. Si lo condenaron, si la sentencia penal es condenatoria, dice el artículo 1776 que produce efecto de cosa juzgada en el proceso civil respecto de la existencia del hecho principal que constituye el delito, pero también de la culpa del condenado. Si el juez penal lo declaró culpable, pues el juez civil ya no va a poder decir, no, mire, no era culpable. Lo que pasa es que en el juicio penal no interesa la culpa concurrente. En cambio, en el juicio civil sí interesa la culpa concurrente. Entonces, el juez civil podría decir, sí, sos culpable, pero también intervino la culpa de la víctima, voy a disminuir la indemnización. Pero no puede salirse de allí. Entonces, ¿qué quiere decir que no puede discutir la existencia del hecho principal? Que ya no se puede discutir que ese hecho existió, que existió en ese momento, en ese lugar, y tampoco se puede discutir la autoría, o sea, que el imputado participó en ese hecho. Y la culpa del condenado, que tampoco se puede discutir, como decíamos, no impide invocar la culpa concurrente. Ahora, ¿qué pasa si el juez penal, en lugar de condenarlo, lo absolvió? Lo absolvió. Entonces, ¿qué puede pasar? Y puede pasar muchas veces, porque como dijimos, en el proceso penal hay que probar la culpa, puede ser que no la haya podido probar, rige ahí el indubio pro reo, en la duda a favor del imputado, una serie de principios que son del derecho penal y que no son del derecho civil. Entonces, ¿qué es lo que dice el 1777? Que si la sentencia penal decide que el hecho no existió, antes vimos la sentencia condenatoria que decía, si la sentencia decide que el hecho existió, acá que no existió, lo absolvieron porque la sentencia penal dice, mire, ese hecho no existió. No es cierto que usted se cayó en tal lugar, porque eso no tenemos pruebas en absoluto de esa caída suya, de esto y lo otro.
Entonces, si la sentencia penal decide que el hecho no existió, o que el sindicado como responsable no participó, mire, sí existió, ese accidente existió. En ese accidente efectivamente se causó la muerte de tal persona, pero el imputado, al que le llevó todo el proceso penal adelante, me probó que no era él el que manejaba la moto, porque me probó que él a esa hora, ese día, estaba dando clase o lo que fuese. O sea, no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, el sindicato como responsable no participó. Estas circunstancias no pueden ser discutidas en el proceso civil. O sea, si el juez penal dijo, Juancito no era el que manejaba la moto, el juez civil no va a poder decir, sí, Juancito era el que manejaba la moto. No, eso él no lo puede decir. Ahí tiene la camisa de fuerza. No puede decir, el juez penal dijo que no era el autor, que no participó, y el juez civil decir, sí, era el autor, eso no se puede. Ahora, si la sentencia penal decide que un hecho no constituye delito penal. ¿Y por qué no constituye delito penal? Porque, como dijimos, el derecho penal exige tipicidad. Tengo que estar encuadrado allí, en esa figura descripta por el Código Penal. Entonces puede ser una cosa parecida, pero no es, en el derecho penal no hay analogía. Entonces el juez penal puede decir, señores, ese hecho no constituye un delito penal. Entonces, si la sentencia penal dice que no constituye un delito penal o que no compromete la responsabilidad penal de la gente, ¿por qué? Porque no se dan algunas causales, imputabilidad penal o lo que fuera, en el proceso civil puede discutirse libremente ese hecho. Y claro, porque como dijimos al comienzo, la antijuridicidad que se reclama en el proceso civil es esa antijuridicidad abierta, no era esa tipicidad. Entonces puede ser que el juez penal ya haya dicho, esto no es delito, pero el juez civil decir, mire, a mí no me importa que no sea un delito penal, pero es una conducta que contraría el ordenamiento visto en su totalidad. ¿Qué pasa si el juez penal absuelve por excusas, las que llamamos excusas absolutorias? El Código Civil y Comercial dice claramente que las excusas absolutorias penales no afectan a la acción civil, excepto que el Código diga lo contrario. ¿Qué son esas excusas absolutorias? Son ese conjunto de circunstancias que el Estado decide que no quiere punir. No quiere punir. El Estado renuncia a ejercer esa actividad. Por ejemplo, esto aparece cuando en un proceso penal por injurias, el imputado se retracta. Dice, sí, la verdad, estuve mal, no debí decir que esa era una mujer deshonesta, me retracto, esto es lo que dijo. Bueno, eso a él le va a servir para no ser condenado penalmente por la retractación, pero va a tener que pagar los daños y perjuicios. ¿Los va a tener que pagar? Sí, porque en el Código Civil y Comercial dice que esas excusas absolutorias podrán absolverlo penalmente, pero no impiden el ejercicio de la acción civil. Lo mismo en algunos delitos contra la propiedad, en los que, por ejemplo, el artículo 185 del Código Penal dice que están exentos de responsabilidad criminal, pero aclara, sin perjuicio de la civil, los hurtos o defraudaciones o daños que recíprocamente se causen los cónyuges, ascendientes, descendientes, afines en línea recta. Este hijo que le sacó a la madre el dinero que tenía guardado para comprar el televisor y este vino se lo gastó y se lo jugó. Está exento de responsabilidad criminal porque el legislador considera que hay que proteger estas relaciones familiares, pero eso no quiere decir que civilmente no esté obligado a la madre, al cónyuge, al viudo, etcétera, en el 185. Muy bien. Ahora, ¿qué impide la reparación? Impide la reparación, por ejemplo, la prueba de la verdad del hecho reputado calumnioso. ¿Qué quiere decir esto?
En penal, los que no han cursado penal saben que las injurias no son lo mismo que las calumnias. En las calumnias, la persona le imputa la comisión de un delito al otro. No le dice sos deshonesto. Le dice, mirá, vos sos un corrupto y tan corrupto sos que hiciste un desfalco de las cuentas públicas porque eras el contador de la provincia y porque... Eso, si no fuera cierto, sería una calumnia porque le está imputando un delito al otro. Pero si logra probar que efectivamente esto es un corrupto y que hizo desfalco, etcétera, etcétera, entonces probó la verdad del hecho reputado calumnioso. Y si probó esa verdad, por supuesto que no va a ser responsable por los daños y perjuicios, a diferencia de lo que vimos cuando se había retractado de la injuria. Y tampoco le vamos a reparar si se trata de delito contra la vida y ha sido coautor o cómplice. O, como mínimo, no impidió el hecho pudiendo hacerlo, ¿sí? O sea, ¿cómo voy a ir a reclamar el daño que me produce a mí la muerte de mi hermano? Juancito dice, ay, qué pena que se murió mi hermano Ricardo, pero Juancito era coautor de esa muerte. Entonces, ¿cómo va a ir a reclamarlo? Como ven ustedes, son razones morales. Bien, después el código trata también, como vimos, que no tenía que esperar a la sentencia penal en algunos casos, o puede ser que cuando se inició el proceso civil no estaba iniciado el proceso penal. ¿Qué pasa si después viene una sentencia penal posterior? Entonces, la regla que da el artículo 1780 es que la sentencia penal posterior a la sentencia civil no produce ningún efecto, excepto aquellos supuestos en los que se haya operado la revisión de la sentencia penal a través de un recurso extraordinario que ustedes van a aprender, que es el recurso de revisión. Por ejemplo, a este señor lo condenaron penalmente, pero a través de un recurso de revisión, él acreditó que él no era el autor. Si él no es el autor, sabemos que eso es una de las causales de absolución que le van a obligar al juez civil. Entonces, efectivamente, si se produjo esa revisión a través de la sentencia, esa revisión de la sentencia penal a través de estos recursos extraordinarios, se llaman recursos de revisión, ahí sí va a producir efectos, no podrían dejar de producirlos, ¿sí? Pero si esa revisión opera por un cambio en la legislación, por ejemplo, ustedes saben que si la ley penal es más benigna, incluso se puede aplicar retroactivamente. Eso no me importa, eso la sentencia civil condenatoria va a quedar inmune. Bien, entonces, ya llevamos un montón de tiempo, 1 hora, y ahora los quiero escuchar a ustedes en todas las dudas que les hayan quedado. ¿Qué conclusiones provisorias podemos sacar de esta charla que yo he intentado tener hoy con ustedes? Como en todos los temas, ¿sí? Nosotros necesitamos buenos jueces, jueces que estén alertas. No sé si ustedes conocen esta pintura que yo les he puesto ahí. Había un gran dibujante francés que se llamaba Daumier, ¿no? Se escribe D-A-U-M-I-E-R, Daumier se pronuncia en francés, que dibujaba todas estas escenas de los tribunales, etc. Y siempre mostraba a estos jueces que se quedaban dormidos. Bueno, nosotros con estos jueces vamos a resolver mal todas las causas, por buenas que sean los artículos, por claros que sean, por todo lo que ustedes quieran. Si el juez es un dormido, y no digo un corrupto, pero si es un dormido, nunca les va a resolver bien el caso. Entonces, tenemos que aprender derecho y al mismo tiempo siempre bregar como brega Silvina, desde la judicatura y también siendo ella ahora una dirigente muy importante de la Asociación de Magistrados, hay que bregar por tener buenos jueces, que la justicia tenga prestigio, que no importa si fui a la sede civil o a la sede penal, que voy a tener un buen juez que entiende el asunto y que por lo tanto pueda aplicar bien las normas. Bueno,
aquí dejamos y vamos a ver qué dudas tienen ustedes. Gracias, Rulo. Bueno, Bárbara, hemos aprendido muchísimo, creo que nosotros también. Y bueno, los chicos, ellos pueden, si quieren ordenadamente, pueden desmutearse y preguntar, y si no preguntan por el chat, porque por ahí les da un poquito de vergüenza. Los profes también, si quieren preguntar. Yo quiero preguntar. Muy bien, Raúl, dale. Doctora, una cuestión más que preguntarle, porque no sé si hay respuesta, a ver cuál es su opinión. Una persona damnificada se constituyó como actor civil en sede penal y cuando tuvo que concretar la demanda, le dictaron en sede penal la probation, como usted explicaba, del artículo 76 bis al imputado. Entonces, la duda que se me genera, es, de acuerdo al 76 bis, usted dice que le queda habilitada la acción civil, pero él ya ejerció, ya se constituyó como actor civil en sede penal. ¿Puede continuar esa acción civil en sede civil, por más que se haya constituido en sede penal? En mi opinión, contestar que no sería facilitar una trampa procesal. Claro. Y eso no lo podemos permitir. Este señor usó una facultad que le concede el Código Procesal Penal, que es de constituirse en actor civil en el proceso penal. Y el imputado usó también una facultad que le da el Código Penal y el Código Procesal Penal y logró de esa manera impedir que la sentencia llegue al final. Entonces acá se produce una facultad ejercida por un lado, otra facultad ejercida por el otro, y el ejercicio de esa segunda facultad no puede significar destruir la primera facultad de alguien que fue diligente y que lo único que hizo fue ejercer una acción conforme se lo había otorgado el derecho. Por lo tanto, yo no tengo ninguna duda que ese señor, impedido de seguir el juicio adelante porque operó la probation, va a poder ir a la sede civil. Y continuarlo ahí. Muchas gracias. Bueno, y la segunda cuestión. Sí. El Código de Vélez, el 1104, consagraba la prejudicialidad al revés, o sea, la civil sobre la penal. Y ahora ya no existe más. Pero no existe más regulada, pero pueden existir todavía casos donde la lógica indique que el juez penal debería esperar que se resuelva una cuestión civil. En mi opinión, sí, porque nosotros tenemos que hacer una interpretación sistémica del ordenamiento. Entonces Bien. puede, por ejemplo, los casos que tenía antes el código, ¿no es cierto?, de la nulidad o validez del matrimonio. Esos son casos que el juez penal, evidentemente, aunque no tenga el articulito dentro del Código Civil, va a decir, eso no está en mi competencia y voy a esperar a ver qué es lo que dice el juez civil, por la interpretación sistémica que impone el artículo 2. Muchas gracias, doctora. Pero gracias por tus preguntas, muy interesantes las dos. Bueno, gracias, doctora. Un saludo. ¿Quieren hacer otra preguntita? Si no, puedo hacer una preguntita. A mí, siempre una cosa que desde los tribunales por ahí nos ha complicado, y sobre todo cuando yo era fiscal civil y las dos fiscales civiles están acá escuchándola a Rulo con mucha atención, era el problema de en qué tipo de juicio se daba la prejudicialidad, si solamente en los daños y perjuicios, o lo podríamos usar, por ejemplo, bueno, hoy sería el monitorio, lo que para nosotros antes era el juicio ejecutivo, ordinarios y demás. Siempre fue una cuestión que en la práctica ha generado mucho debate. Sí, y ese debate continúa después del año 2015. Ustedes van a ver jurisprudencia que sigue discutiendo este tema, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque estas normas de las que hemos hablado hoy, metodológicamente están en el ámbito de la responsabilidad. Hay muchos supuestos que antes se discutían y que hoy podríamos tenerlos más claros en razón de la armonización de la responsabilidad contractual y extracontractual. Antes se sostenía que esto regía para la responsabilidad extracontractual, que estaba en las normas de la responsabilidad extracontractual. En cambio, ahora hay algunos supuestos que se asemejan, que se analogan mucho a la responsabilidad contractual,
Entonces, a esos casos que antes se discutía si se podía aplicar o no aplicar, hoy se la vamos a aplicar, porque los artículos están para la responsabilidad, no nos importa si es contractual o extracontractual. La gran preocupación es siempre en materia de títulos circulatorios, ¿sí? Porque como el derecho comercial, aun cuando tengamos toda una teoría unificada de las obligaciones y los contratos, sabemos que es en ese ámbito en el que se pretende mayor agilidad, claro, estar esperando decisiones, nada más ni nada menos que el juez penal, pueden significar directamente entorpecer la figura comercial. Por eso yo creo que ahora más que nunca va a regir este criterio de la razonabilidad. Sabemos que en el Código Civil y Comercial tenemos más de 50 o 50 y tantos artículos que hablan de la razonabilidad, y ahí, bueno, será ese criterio de la razonabilidad el que prime. Y especialmente porque ahora el Código dice, mire, no espere si usted enfrenta temas de responsabilidad objetiva. Entonces, por ejemplo, muchos casos en materia de consumidores, donde la responsabilidad es totalmente objetiva. Bueno, no va a esperar, pero no va a esperar no porque si se aplica o no se aplica, sino que no va a esperar porque el código dice no espere. Entonces, aunque el tema continúa, aunque la dificultad continúa, me parece que los casos pueden ser menos ahora en función de esa armonización de las reglas de la responsabilidad contractual y extracontractual. No sé si alcanzan a entender lo que quiero decir. Nosotros sí. No sé. Pero los alumnos, no sé. Bien, a ver, ¿entendieron la explicación que dio la doctora? A ver, Horacio, si tú preguntas, pues yo hago una pregunta que han hecho los chicos acá que está muy buena. Claro, sí, ahí han reiterado si conviene ir en sede penal a reclamar la acción civil. Y la verdad que como profesional en general les aconsejo, sigo bastante a Mosé Iturraspe por, sobre todo, la apreciación indemnizatoria que tienen a veces los jueces penales. En general es muy dispar. Pero aprendí de un viejo abogado que usted conoció, doctora, el doctor de Cunto, un día me dice, la investigación penal a veces es muy útil para el juicio civil. Entonces a veces se puede, no está en ningún lado, pero cuando hay más de un legitimado para la acción civil, alguno puede intentar la acción civil en sede penal y otros ir directamente a la sede civil. Entonces, ahí hay presencia de los legitimados en sede penal para impulsar el proceso, porque el gran problema del proceso penal a veces es que se plancha, como decimos, se queda, no se cita a los testigos, o no se cita a los peritos, o no se los cita debidamente. A veces con el fraccionamiento del legitimado activo, unos que vayan en sede penal y otros en sede civil, pueden para esa familia ser importantes. Claro que la legitimación es individual, quizá el que se sacrifica el que va en sede penal. No sé si he sido claro. Sí, yo te entiendo perfectamente, pero también les quiero confesar algo. A mí me parece que la justicia penal no sirve para muchísimas cosas. La justicia penal la tenemos que reservar para aquellos delitos que realmente son los que conmueven la sociedad y no debemos complicar a la justicia penal. Hay muchos abogados que utilizan la acción penal como una extorsión, una verdadera extorsión para llegar a la responsabilidad civil. Creo que éticamente no corresponde. Y además, cuando la justicia penal llega a la absolución por todas estas causas y otras muchísimas más que puede llegar, esa familia se siente desamparada porque cree que la única manera de ser reparada es con condenas penales fuertísimas, etc. Entonces, yo desaconsejo la justicia penal, salvo por supuesto aquellos casos que nadie puede dudar. Pero, por ejemplo, hoy, en todo lo que es violencia familiar, violencia contra la mujer, que se utiliza la justicia penal de esta manera, yo no estoy de acuerdo. Insisto, hay hechos que son tan graves, tan terribles, que no queda más remedio que ir a la justicia penal. Pero la palabra violencia quiere decir muchas cosas. Entonces, ir siempre a la justicia penal, complicar, lo que hace es agudizar los problemas familiares, profundizarlos. Si la justicia penal
por alguna razón dice, no, no, mire, es que esto no es una verdadera amenaza, sí es una violencia psicológica, pero no es la amenaza del Código Penal, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo que aparece siempre es esa decepción y que los jueces penales y que no saben nada y que la justicia no sirve. Entonces yo creo que si tenemos un problema de reparación o de prevención, fíjense, en materia de violencia familiar es muy importante la prevención. Y esa prevención la vamos a lograr más fácilmente en los tribunales de familia, con medidas cautelares, inhibitorias, etcétera, etcétera, que yendo a la justicia penal. No recarguemos a la justicia penal con lo que no debemos recargarla. ¿Está bien? Sí, coincido con la doctora. Creo que la justicia penal debe estar para los grandes delitos, no para cosas que puede solucionar la justicia civil o la de familia con mejores herramientas. Exacto. Creo que sí, que la justicia penal debe estar para las cosas importantes, nada más. Y nosotros el resto. Chicos, no sé si tienen otra pregunta. La doctora nos quiere decir una última reflexión, si no la dejamos liberada, porque la doctora nos estaba contando que tiene no sé cuántas clases por Zoom. Lo que antes hacía viajando por todos lados del mundo, ahora se le ha concentrado en un Zoom, así que me imagino que debe ser peor que antes. Así que no sé si tienen otra pregunta. Si no, bueno, para nosotros, Rulo, ha sido realmente un honor que haya venido a nuestra cátedra, realmente sin palabras para poder explicar la emoción que tenemos todos los profesores, profesoras, y bueno, los chicos y las chicas también. Generó mucha expectativa, así que bueno, esperemos, Rulo, que nos vuelva a visitar, y le agradecemos infinitamente que haya tenido este gesto con nosotros. Y como yo les contaba a los chicos y a las chicas, que siempre la pasión que usted pone en las cosas. Es decir, creo que si nos tenemos que llevar algún ejemplo de hoy, es que con pasión y con esfuerzo se puede lograr todo. Así que gracias, Rulo, gracias por estar con nosotros. Y los chicos acá están de poner excelente clase, gracias doctora, muchas gracias, excelente clase, excelente clase y muy clara. Bueno, muchísimas gracias, profesora, excelente, muy buena. Bueno, así que todos los chicos, Rulo, están Contentos. infinitamente agradecidos. También, bueno, agradecer a Emi, que no vamos a dar más datos, pero porque ella también nos ayudó un poquito a armar esta clase, así que un poquito todo, diría yo. Así que bueno, gracias, Emi, a secas. Así que bueno. Bueno, yo les agradezco mucho, ¿no es cierto?, esta vuelta a la que fue mi primera cátedra, así que muy contenta de haber estado con ustedes. Espero que todas esas expectativas que me decís, Silvina, que habíamos generado no estén desilusionadas y que los chicos hayan entendido el tema, porque en definitiva esto es lo único que importa. Si entendieron el tema, pueden desmutearse y decirle a la doctora que si entendieron o no. Y así Bueno. se desmutea. Sí, muchas gracias. Bueno. Todo clarísimo, muchas gracias. Clarísimo todo. Sí, muchas gracias, Rulo. Aparte lo he entendido muy bien para poder explicarlo y darlo yo en clase. Gracias. Menos mal, Martín. Bueno, así Bueno, que Un beso nos gigante. despedimos. Hasta Bueno, luego. gracias. Y gracias, chau, Chao, chau. chao.